Bueno, y en estos contextos, ¿no?, que estamos hablando continuamente, que tiene que ver con la situación sanitaria en el país y también con el cierre de año, con todo lo que implica, ¿no?, desafíos, avances, miedos, temores. Vamos a hablar de este tema para ponernos a analizar en una etapa necesariamente de balances en estas últimas horas de este año 2021 y qué es lo que ha pasado con cada uno de nosotros en estos 2 años de pandemia, miedos, enigmas, hay una nueva normalidad, bueno, negacionismos, odios, un montón de cuestiones muy interesantes para analizar con el doctor Enrique de Rosa, que es médico, psiquiatra, neurólogo y legista. Doctor, un gusto, un placer saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y el placer es mío. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por el tiempo y por la posibilidad del contacto. Y en esto que hacíamos hincapié, doctor, que tiene que ver con necesariamente un momento de balance, un momento de cierre de año, pero en un contexto poco habitual, ¿no?, con la situación sanitaria que vive la Argentina. Sí, en realidad el gran tema es que, es cierto, hace 2 años, que ya van a ser pronto 2 años, esto empezó para los argentinos un 13 de marzo primero y luego finalmente un 19 de marzo con la declaración de la primer cuarentena, cuando esto que parecía tan lejano en noviembre, diciembre, enero, estaba en China, luego pasó a Italia. ¿Y por qué relato esto? Porque en realidad en ese proceso que hemos ido siguiendo desde ese momento, el psiquismo y la respuesta de la gente ha sido cambiante. En principio era algo que no iba a llegar, inclusive de hecho autoridades sanitarias dijeron que no iba a llegar acá. Y de golpe, bueno, cambió e impactó la vida de las personas, no solamente en aspectos, obviamente clínicos, somáticos, sino que en aspectos mucho más concretos y mucho más crudos, como la vida o la muerte, o en aspectos que pueden no ser tan dramáticos en apariencia, pero sí han sido trascendentales, como cambió completamente el modo de relacionarse con los otros, cambió el modo de trabajo, cambió el contacto con un montón de cuestiones, y a todo eso lo que está pasando es que la gente busca cómo adaptarse. A veces puede adaptarse de una manera buena y positiva, y a veces se adaptan en base a la patología, es decir, el malestar. Y en ese amplio espectro que estoy contando es lo que vamos viendo. Gente que no se adapta, gente que se adapta perfectamente, gente que adquiere conductas que llamamos resilientes, es decir, conductas de superación. Y bueno, y estamos viendo, trabajando, y quizás una tarea de todos, de los medios, de los profesionales, en ver cómo ayudarnos entre todos. Doctor, pensaba en esto también de la asimilación en los grupos etarios, cómo afectan estas situaciones pandémicas y estos balances también que uno realiza en los cierres de año necesariamente en las edades, ¿no? Cómo impactan los niños, cómo impactan los adolescentes, en los adultos mayores. Mire, creo que está tocando uno de los temas centrales, y es que claramente impacta no solamente diferencia de zonas, cuando mencionaban, bueno, la Argentina, no solamente diferentes culturas, regiones, realidades socioeconómicas, como es la nuestra, completamente diferente a la de otros países, sino también grupos etarios y posibilidades dentro de esos grupos etarios. Por ejemplo, en la infancia al principio había varias personas que hablaban en los medios, varios profesionales que hablaban en los medios, que descartaban que les pudiese pasar algo, y que vemos hoy en el mundo, y con información y con trabajos hechos, y una alta cantidad de chicos con ansiedad, con depresión, con cosas más graves que esas, con formas de no adaptación, con cuadros traumáticos. En la adolescencia más o menos lo mismo, y si saltáramos simplemente para dejar la vida adulta a la tercera edad, gente que directamente ha tenido que sufrir cuestiones ligadas al aislamiento, a la propia cuestión vital de enfrentarse con la muerte. Ya no ha sido una fantasía, sino que ha sido una realidad. Entonces, en este proceso, quizás lo que faltó es poder asistir a cada grupo etario, a cada grupo social, de manera específica en cuanto, por ejemplo, a su salud mental, ¿no? Claro. ¿Cuánto se transforman las sociedades a partir de tragedias como estas? ¿Qué es lo que uno puede empezar a mirar hacia el año que viene, 2022, 2023? ¿Hay transformaciones profundas en las sociedades después de tamañas crisis?
Sí, es interesante. Yo soy una especie de historiador, ojalá no por conocimiento, pero sí por afición sobre la historia. Y es interesantísimo ver lo que pasó Ujú. en las diferentes plagas que hubo en la historia de la humanidad. Es decir, la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, es a Mm. partir de una plaga, las famosas gripes o plagas antoninas que tenían los romanos y tuvieron y se llevaron cantidad de miles de muertos. Cada una de esas, o la última importante, la así llamada gripe Sí. española, la posterior Primera Guerra Mundial, siempre han habido cambios muy importantes, para bien o para mal. La famosa peste negra Mm. insólitamente dio lugar al material que le faltaba a la imprenta, que era el papel. ¿Y saben por qué? Porque por la cantidad de muertos había mucha tela y eso Wow. permitía crear la celulosa. Es decir, han pasado la historia de las epidemias, en algún sentido, es la historia de lo que en ciencia se llama los cambios de paradigma. Cuando a una sociedad se le agota una forma de abordar su vida cotidiana y tiene que crear, o no le queda otra que adaptarse a modelos completamente distintos, y en general esos modelos han sido superadores. Y yo creo que eso es un poco lo que tenemos que pensar, que si logramos de alguna manera cambiar y adaptarnos a un mundo diferente, no necesariamente tiene que ser esta idea quizás apocalíptica de un mundo nuevo, un nuevo orden mundial carcelario, sino puede ser un mundo en el que las cosas cambien, pero para mejor. Por ejemplo, en medicina, los adelantos que puede haber y en cuanto a procesos que se están estudiando son fascinantes. Doctor, ¿qué herramientas tenemos disponibles para hacer análisis proactivo de estas crisis, para tener una mirada positiva en función a lo que viene? ¿Cuáles son las herramientas que uno puede tener a mano para tener una visión positivista de situaciones críticas como estas? Una de esas es quizás no atiborrarse, no caer en lo que le llaman overflow data, la sobrecarga de información. Yo lo que veo es que, por ejemplo, cuando ustedes recién decían 50.000 contagiados y 35 muertos, es un dato que es interesante, pero a veces mucha gente se queda con ese dato Mm. y quizás, y está investigando más y está preguntando más y se engancha en luchas por redes sociales. A ver, una muy importante es adquirir información buena pero escasa, es decir, no caer en la cuestión obsesiva de buscar más, más y más, sino, por ejemplo, protegerse. Las medidas de protección se sabe cuáles son, están claras, hay fuentes de información que son confiables. La primera es esa. La segunda es empezar a ver que aunque parezca una obviedad, normalmente uno vive la vida sin vivir con el concepto de la muerte. Y en realidad el concepto de la muerte es lo que le da sentido a nuestra vida. Claro. Y estas crisis, estas plagas, nos vuelven, y ahí es donde la literatura, no solamente la historia, viene en nuestra ayuda, a darnos cuenta que la vida tiene que tener un sentido. Y en la búsqueda de ese sentido está dado justamente por la posibilidad de perder la vida física. Entonces, en algún punto, estas crisis pueden empezar a responder una buena pregunta, que es: ¿para qué estoy acá? ¿Qué es lo realmente importante? ¿Qué es lo no realmente importante? Es decir, básicamente no quedarse en la pérdida, verla, pero ver qué es lo que uno sí tiene y que puede controlar. Sobre la posibilidad de morirse tiene algunas ideas de control, pero lo que sí tiene, ver sobre qué aspectos de la vida tiene para controlar, y sobre eso puede hacer muchísimas cosas. Y en esas cosas es donde se diluye y se instala el sentido de la existencia. Claro. Doctor, hay muchas personas, lo dijimos en la Navidad, ¿no? Que iba a ser la Navidad de los aislados, y ahora también en este cierre de año probablemente pase lo mismo con algunas familias que tenían previsto reunirse. El vínculo familiar y socializar a muchas personas es muy proactivo, les hace muy bien, y por ahí se encuentran con una situación que no tenían prevista en este cierre de año, ¿no? De pasarlas relativamente solos o con un núcleo muy chico familiar. ¿Qué decirles a aquellos que lo están viviendo de alguna manera como una cuestión negativa? ¿Cómo cambiar ese paradigma para esta cena de fin de año?
Es que yo creo que acá viene el tema de la información. Si le sacáramos todo el aspecto de toda la parafernalia que se ha puesto sobre esto y nos dedicáramos a dar datos concretos, una persona está enferma cuando tiene síntomas, signos y realmente tiene elementos. No se puede ser, es como en el derecho, no se puede ser en la justicia. Uno no es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Uno no es enfermo hasta que se demuestre lo contrario. Han habido indicaciones absurdas como no encontrarse si una persona tenía tal y cual elemento. En realidad, si esa fuese la opción, uno tendría que encerrarse y ahí empezaría a jugar otro aspecto esencial de la existencia, que es la libertad. Entonces, acá creo que hay que empezar a pensar otra vez en qué es lo saludable, qué es lo factible, qué es lo racional, pero no caer en fanatismos de un lado ni del otro. Es decir, no caer en las locuras de las grandes reuniones sin ningún tipo de control, pero tampoco el absurdo de no reunirse o pedirle una PCR o aislar a una persona porque uno no está seguro en qué condiciones está esa persona. Me parece que acá también está, hablando antes, cuál es el aspecto proactivo de esto, es plantearse que la vida no es solamente la existencia física, sino que es una serie de componentes, la libertad, la conciencia, la relación con el otro. Somos seres sociales. Si uno en este momento se deja invadir por el temor, quizás perdure físicamente, pero ya ha resignado la propia existencia. Doctor, agradecerles el tiempo y la predisposición, que tenga un lindo cierre de año y un mejor comienzo del año próximo. Yo estoy agradecido y lo mismo para ustedes, un muy buen comienzo de 2022. Muchas gracias.